bienvenidos, amados hermanos, a la reunión, la congregación de los santos, de los primogénitos, de los espíritus hechos perfectos. Gracias a Dios por su misericordia, porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos en esta noche, hermanos amados, a tocar algunos aspectos muy importantes de la palabra, no que los demás aspectos no sean importantes, todo es importante, pero siempre el Señor nos da día con día un alimento nuevo, un alimento fresco para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así es que estamos adorando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo les dejo de tarea que me ayuden a buscar allá en sus tiempos libres, cuando hable la Biblia de la misericordia de Dios, donde dice que su misericordia es para siempre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no está, solo aparece en el Antiguo Testamento. La misericordia de Dios es para siempre. Ahí búsquelo, investíguelo. Yo siempre les dejo tarea. Claro que en el Nuevo Testamento habla de la misericordia, pero no es para siempre. Solo en el Antiguo Testamento nos muestra eso, la misericordia de Dios es para siempre. Y por eso cuando cantamos al Señor, cuando adoramos al Señor, cuando tocamos esa palabra de la misericordia, es una palabra de gratitud, de reconocimiento, pero cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos otros aspectos muy profundos y creo yo más importantes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Solo 3 versículos. Amén, santos. Amén, Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Riobamba, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Riobamba. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Miren la expresión de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Solo esos 3 versículos, amados hermanos, vamos a alimentarnos esta noche. Y que el mismo apóstol, en el versículo 17, vamos a leer el 17, porque es una petición del apóstol, y creo que también es algo para nuestros tiempos. Él dice, en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y veamos la petición del apóstol: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, la intención del apóstol y la oración y el deseo del apóstol, sin duda unido al Espíritu Santo, es que Dios abra nuestros ojos espirituales y que Dios nos dé un espíritu de revelación
un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Necesitamos el espíritu de revelación para poder ver, para poder ver. No podemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios con nuestra mente natural ni con nuestros ojos naturales. Por eso Pablo oraba de esa manera, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para poder ver lo que hay más allá en el mundo espiritual y de sabiduría para poder entender, para poder comprender y asimilar el plan de Dios para nosotros. Así que Pablo inicia en el versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. La palabra bendito, bendito, oh bendición. Cuando nosotros nos acercamos al idioma original, que es en el idioma griego, nosotros podemos ver el significado de esa palabra. La palabra bendición o bendito también significa loado, alabado con adoración. Quiere decir que este versículo, amados hermanos, es una alabanza. Este solo versículo es una alabanza del apóstol hacia Dios. El apóstol está bendiciendo, está alabando, está loando al Señor. Así que las palabras bendición nos habla de algo bueno, de algo agradable, de algo amable, de algo que denota abundancia y beneficio. Quiere decir que el apóstol está muy interesado en bendecir a Dios, bendecir a Dios. Y para bendecir a Dios, esta palabra bendito, en el sentido muy básico y lo que la mayoría de los creyentes conocemos, usted pregúntele a un hermano: oye, ¿para ti qué es la palabra bendito? Y la mayoría van a decir: hablar bien o bien dicho. Eso es lo común de todos los cristianos. Pero esto es una alabanza, amados hermanos, es un elogio genuino y es una alabanza de mayor nivel, de mayor nivel. Así que nosotros, cuando nos acercamos a este versículo, quiere decir que nosotros vamos a ofrecerle a Dios alabanzas finas, hermosas. Vamos a elogiar a Dios, vamos a exaltar al que vive y reina. Así que por lo tanto, alabar a Dios es hablar bien de Él, hablar bien de Él. Y por eso Pablo inicia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si solo analizáramos estas palabras: bendito sea el Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo esas 4 palabras, si nosotros las analizáramos a profundidad, nosotros vamos a encontrar cosas muy profundas que en nuestra mente natural no lo vamos a poder captar. Por eso necesitamos ejercitar el espíritu, el espíritu. O sea que la palabra de Dios es espíritu y es verdad, y debemos de discernirla en el espíritu. Si la queremos discernir en la razón, nunca vamos a encontrar el propósito por el cual fue escrita. Por ejemplo, pensemos tantito. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? ¿Por qué
Si usted y yo sabemos que Jesucristo es Dios, ¿cierto o no es cierto? Jesucristo es Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo es Dios no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. Entonces, si Jesucristo es Dios, ¿por qué tiene Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús es Dios, ¿por qué escribe Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo con esas palabras tenemos para meditar toda la noche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús es Dios, ¿por qué Él tiene Dios? Y si además, si Jesucristo tiene Dios, también tiene Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Pablo está diciendo que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? Bendito, ahí está el versículo. Bendito, Pablo está adorando, está hablando bien de Dios. Ya dijimos lo que representa la palabra bendito. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, encontramos que Cristo tiene Dios y tiene Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Amén. Es lo que estamos leyendo. Y por eso es importante, gracias a Dios, porque ahora hasta nos ponen los versículos, los textos ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Por eso necesitamos nosotros dejar de pisar la tierra y trasladarnos a los lugares celestiales. De hecho, Dios nos tiene ahí. El Señor nos ha elevado a los lugares celestiales. La iglesia posicionalmente está colocada en lugares celestiales. Por eso debemos de discernir la palabra acorde a los lugares donde Dios nos ha elevado y donde ahora posicionalmente nos ha colocado. Elevar nuestro corazón a esos lugares para poder nosotros discernir la palabra. Nosotros, cuando leemos San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que Dios tomó carne, tomó humanidad, tomó sangre, carne, huesos, tendones. Todo eso es lo que Jesucristo tomó. Él tuvo que venir y tomar forma de hombre. Y a mí me admira mucho lo que Dios hizo. Siendo Dios, tuvo que venir a ser igual que el hombre. Estaba yo en la tarde estudiando esta parte con mi esposa y en una ocasión nosotros vimos
cómo es que usted y yo somos formados en nuestra humanidad. En nuestra humanidad nosotros tenemos ciertos grados de minerales, de calcio, de hierro, y si nosotros sumamos cómo es que estamos hechos en nuestra vida humana, y si nosotros llevamos todas esas cantidades de fósforo, de zinc, de calcio, de hierro, de potasio, de minerales, que son los mismos que tiene la tierra, entonces si nosotros los llevamos con un químico, aquí hay una hermana química, si nosotros llevamos esas cantidades de cómo estamos hechos y nosotros las ponemos en las manos de un químico, sacamos el valor de $20. $20. Quiere decir que nosotros en nuestra humanidad, acorde a los elementos que tenemos, que son los mismos que tiene la tierra, nosotros valemos $20. Está barato, ¿no? Entonces cuando depende del tamaño, dice 30, dice el hermano. Entre más altos y más gorditos, más peso. Pero pensemos en 30 los más robustos. $30 es lo que usted y yo valemos. ¿Usted cree que sea lógico que Dios venga y que Él tome carne para comprarte a ti? De ahí podemos ver el amor de Dios. Si humanamente nosotros valemos $20, Dios viene, toma esos mismos minerales, esas mismas cantidades de zinc, de hierro, esos $20 para comprarnos. Y Él nos compró a precio de sangre. La sangre de Cristo fue el precio que Él pagó por nosotros. Algo que no cubre ni todo el oro del mundo, ni toda la plata cubre. Y Dios nos compró con su sangre preciosa. Así que cuando Él toma carne, Él es hombre, 100% hombre. Y Él, siendo hombre, se vuelve creación. La humanidad. Y siendo creación, Él tiene Dios. Ahora Él tiene Dios. En su humanidad, 100% hombre, se vuelve creación. Y entonces, ahora tiene un Dios. Pero como Él también es divino, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo es que envía a su Hijo? Cuando Dios envía a su Hijo, está enviando la divinidad. Y cuando viene la divinidad, entonces Jesús tiene Padre. Jesús, el Cristo, tiene Padre. Dios envió a su Hijo divino. Como divino, tiene Padre. Cuando toma carne, se vuelve creación. Y ahora, siendo hombre, tiene Dios. Se lo repito. Cuando veo así
Por eso Pablo oraba que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Dios envió a su Hijo, la divinidad. Dios envía a su Hijo. Como divino, Él tiene Padre. Dios envía a su Hijo. Entonces, el Hijo tiene un Padre. Como divino, tiene un Padre. Cuando Él toma carne, se vuelve creación. Humano, se vuelve humano. Y como humano, ahora Él tiene un Dios. Me voy de este lado. De este lado como que ya captaron algo. Me paso de este lado. Amén, santos. Traigan la mente acá. Traigan el espíritu. Muchos traemos problemas, traemos angustias. Todas esas cosas nos estorban. Entonces, debemos acá y despejarnos, dejar, olvidarnos de todo. Y venimos a traer el espíritu y traer el cuerpo, pero también traigamos la mente. Entonces, Dios envió a su Hijo y ese envío es una parte divina. Divina. Entonces viene la divinidad a la tierra. Y como Él viene en su parte divina, Él tiene un Padre. Dios envió a su Hijo. El Hijo tiene un Padre. Cuando el Hijo toma carne, se vuelve humano. Y entonces, como humano, aquí en la tierra, Él vino como humano. Y como humano se vuelve creación. Y como creación, ahora Él tiene un Dios. Entonces, Él viene a la tierra. Recuerden, Él tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. En su naturaleza divina, Él tiene un Padre. En la naturaleza humana, Él tiene un Dios. Amén. Por eso Pablo escribe de esa manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí está todo implícito. Pablo está bendiciendo. ¿Qué es bendecir? Elogiar, hablar bien, bendecir. Y Pablo está adorando. Es la adoración diferente a la del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no adoraban al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no lo conocían. En el Antiguo Testamento nunca conocieron la encarnación, nunca conocieron al unigénito. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento usted encuentra en los Salmos que la mayoría adora por la misericordia, la misericordia, la misericordia. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Pero en el Nuevo Testamento adoramos a algo más elevado, algo más profundo. Adoramos no solo la divinidad, sino también estamos adorando la humanidad.
la encarnación de Jesús. Y por eso Pablo está bendiciendo. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando hablamos de los lugares celestiales, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de lo que hay en el corazón de Dios. Estamos hablando del plan y el propósito de Dios. Quiere decir que Dios tiene un plan y un propósito en su corazón. Y entonces esta alabanza tiene que ver con todo el Nuevo Testamento. 27 libros nos hablan de esto. Si usted y yo nos vamos a Génesis 1:1, vamos a ver al Dios creador. Si nosotros nos vamos a Juan 1:1, vamos a encontrar al Verbo que estaba con Dios y el Verbo que se hizo carne. Génesis 1:1 nos va a hablar del principio de la creación. Y en Juan nos habla de la encarnación de ese Dios. Así que cuando Dios tomó carne, ya lo dijimos, Dios toma carne, se vuelve la criatura que ahora tiene Dios. Y dice, bendito sea el Dios que envió al Hijo, la divinidad y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando habla del Padre, se está refiriendo a la impartición de vida. El Padre nos está impartiendo su vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que si usted y yo pensamos tantito en los judíos no adoran a este Dios. Los judíos solo adoran al Dios de la creación. Sin embargo, usted y yo adoramos al Dios de la creación, al Dios de la encarnación y al Dios que imparte vida. Entonces, nosotros estamos adorando a un Dios superior, al Dios que tomó carne, al Dios que impartió vida. Aleluya. Y por eso Pablo está bendiciendo. Ahora mire, vamos a Efesios 1:22. Aquí mismo en este mismo capítulo. Vamos a tocar otra palabra que está aquí. Fíjese bien. Versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que Dios a la iglesia, esa palabra a la iglesia, solo la palabra a denota una transmisión. Quiere decir que todas las cosas que Cristo logró
en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión, todas las cosas que Cristo logró se las transmite a la iglesia. Así que por eso Jesús, nuestro Señor, cuando resucitó, miren cómo Él se expresa en San Juan 20:17. San Juan 20:17. San Juan 20:17 dice, miren, él acaba de resucitar. Jesús le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Está hablando de aquel que transmite vida. Y como ya mencionamos que todo lo que Él logró, Él está aquí ya resurrecto, acaba de resucitar. Y dice, mas ve a mis hermanos y diles, aquí está la transmisión, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo mismo que estamos leyendo de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que Jesús nos está transmitiendo. Ahora, el Dios de Jesús es nuestro Dios. El Padre de Jesús es nuestro Padre. Todo lo que Él logró nos lo está transmitiendo. Aleluya. Entonces, ahora, el Dios de Él es nuestro Dios, el Padre de Él es nuestro Padre. Y ahora Jesús es nuestro Señor. Ahora Jesús es nuestro Señor. Volvamos a Efesios. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Hasta ahí hemos llegado. Ya hablamos de lo que es bendito. Ya hablamos de lo que es el Dios y Padre de nuestro Señor. Decirle Señor a Jesús es decirle que Él es nuestro amo. En este tiempo, decirle Señor a alguien es estar sometido a ese alguien, es reconocerlo como el amo y es estar dispuestos a ser su esclavo, su siervo. Porque nosotros le llamamos Señor a cualquier persona. Al vecino le decimos Señor, el Señor de la leche, el Señor del gas, el Señor de la luz. El lechero le llamamos Señor. Pero en el contexto bíblico, llamarle Señor a Jesús es someternos. Él es mi dueño, Él es mi amo, yo soy su esclavo, soy su siervo, soy su sirviente. Y de hecho, cuando hablamos de esto, en realidad hay cosas que uno no puede decirles porque no sé si les dañe, pero se las digo de una vez, para eso estamos acá. Pero en realidad, ¿usted cree que usted le sirve a Dios? Es al revés. Es al revés. Él es el que nos sirve a nosotros. ¿Quién
¿Quién te dio la vida? ¿Quién te engendró? ¿Quién te da el oxígeno? Las plantas, la atmósfera. ¿Quién hace salir el sol? ¿Quién envía la lluvia? ¿Quién te nutre? ¿Quién te da salud? ¿Quién te da familia? ¿Quién te provee? ¿Quién te suple? ¿Quién te sostiene? ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos nosotros por Él? Muy poco. En realidad no hacemos nada. En realidad Él es el que nos sirve. Y además, ¿sabe por qué Pablo le dice a Dios, bendito sea el Dios y Padre? ¿Saben por qué le dice así? Porque el primero en bendecir es Él. Miren, Pablo está bendiciendo al Dios que nos bendijo. El primero que habló bien de ti es Él. Si nosotros ya dijimos que bendecir es hablar bien de alguien, si estamos nosotros bendiciendo a Dios, es porque Él nos bendijo primero. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque todo lo que Cristo logró, ya dijimos, nos lo adjudica. Nosotros lo adjudicamos. Él nos lo imparte. Así que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es el que maldice? Satanás. La religión te maldice. La religión te quiere tener ahí atrapado. Si no haces esto te va a ir mal. Vas a ser maldito. Si no haces aquello. Los líderes religiosos son los que meten temor. Dios no es así. Dios te bendice. Dios te escogió en los lugares celestiales en Cristo y te bendijo con toda bendición espiritual. Y por eso Él hizo un plan para bendecirte. Todavía ni habías nacido, ni habías hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliese en tu vida. Por eso, como Él se planeó bendecirte, Él planeó bendecir tu vida. Y por eso nosotros entendemos, cuando dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Él estará contigo, porque Él quiso bendecirte. Aunque pases por las muchas aguas, no te anegarán. ¿No te has preguntado eso? ¿No te has preguntado por qué cuando pasas por el fuego, aún la llama no arde en ti? Porque tú y yo ya traemos una bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Porque Él se propuso bendecirnos. Él se propuso desde allá darte toda la bendición espiritual. Y cuando hablamos espiritual, tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que ahí ya está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Padre planeó, el Hijo ejecuta el plan y el Espíritu transmite todos los logros de Cristo. Y
nos los aplica. De esa manera nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y cuando hablamos de toda bendición espiritual, estamos hablando de todo. Entonces hay tres beneficios. Nosotros hemos alcanzado toda la riqueza de Dios, toda la riqueza de Dios. Número uno, hay tres aspectos: la creación, la redención y la regeneración. Hay tres aspectos para encerrar la riqueza de Dios: la creación, la redención y la regeneración. En la creación, nosotros disfrutamos del aire, del sol, de los minerales, de la vida animal, de la vida vegetal. Nosotros disfrutamos de la creación. Dígame si no es bendición. Por eso el Señor dice que no te preocupes por qué vestiremos, qué comeremos. Si Dios cuida de las aves, cuidará de ti, porque Él te bendice con toda bendición, con toda bendición. Y como usted y yo ya fuimos creados, Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Ahora nacemos y nacemos en pecado. Por eso viene una segunda bendición. La segunda bendición es la redención. En la redención disfrutamos del perdón de los pecados, disfrutamos de la fe que Él nos imparte, disfrutamos de la gracia en Cristo, disfrutamos de la santificación y ahora el Señor nos regenera. Tercer bendición, nos da un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, ahora disfrutamos la vida de Dios en nuestro espíritu. Ahora tenemos su vida. Ahora tenemos su naturaleza. Ahora tenemos su persona. La persona de Él está en nuestro espíritu. Así es que usted y yo disfrutamos a Dios como el Creador, como el Redentor y como el Padre que nos engendra en Cristo Jesús. Aleluya. Cosas que ni los ángeles tienen ese privilegio. Ni Satanás, ni los principados, ni las potestades, ningún ser creado tiene esa bendición que usted y yo tenemos. Para los ángeles no hay perdón. Para los ángeles no hay redención. Para los ángeles no hay justificación. Para Satanás tampoco. Pero para ti y para mí, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando hablamos de los lugares celestiales, estamos hablando de la naturaleza de esas bendiciones. Estamos hablando de la procedencia de esas bendiciones. ¿Sabe que a Israel Dios lo bendijo, pero no lo bendijo con estas bendiciones? A Israel lo bendijo con bendiciones físicas o materiales. Por eso los judíos tienen plata. Por eso ellos están bien económicamente. Pero usted y yo tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Así que tenemos la naturaleza del Padre. Esa naturaleza que estaba en el Hijo,
ahora usted y yo la tenemos en nuestro espíritu. Hemos nacido de nuevo. Y por eso en ese versículo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y ahí está otra palabra, en Cristo. Todas las bendiciones se hallan en Cristo. Usted y yo estamos ahora en Cristo. Nada puede hacernos daño. Nada, porque ahora estamos en Cristo. Cristo es la virtud, Cristo es el instrumento, Cristo es la esfera, Cristo es el único lugar donde encontramos bendición. Fuera de Él, hermanos, nada somos. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso es la importancia de estar en Cristo, para recibir toda la bendición espiritual. Él es la esfera, Él es el canal, Él es el instrumento, Él es la virtud por la cual usted y yo fuimos bendecidos. Así que usted y yo somos y tenemos todas las bendiciones espirituales. Todas están en la iglesia. Y por último, dice el versículo 4, según nos escogió en Él, Dios nos escogió en Cristo. Dios nos bendice en Cristo. Dios nos ve a través de Cristo. ¿Y cuando nos bendijo? Antes de la fundación del mundo. Con un plan, con un propósito. De que usted y yo tomemos esa herencia. Hay un plan y hay un propósito en nuestras vidas. De que usted y yo seamos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. ¿Quién nos quiere robar estas bendiciones? El enemigo. Cuando usted y yo nos salimos del plan y del propósito de Dios, entonces viene Satanás y nos quiere robar todas esas bendiciones. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así es que nos interesa mucho permanecer en Cristo. Permanecer, porque ahí están todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ahora Él es nuestro Salvador, ahora Él es nuestro Señor. Además, la unción, el Espíritu viene a través de Él. Usted y yo hemos recibido la vida y la naturaleza a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Qué le parece si repetimos ese versículo 3? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mire, Él no habla mal de nosotros. Bendecir es hablar bien. Él no habla mal de nosotros. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. En Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Toda bendición espiritual está en la iglesia. Fuiste escogido, fuiste elegido, fuiste amado, fuiste predestinado para recibir toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Hermano Jorgito Chiriboga, llévenos en oración.